Baisha papina coina na me ayuyema agüero me pende programa ñande programa gira vagina Cagatoralo mi baisha para que fuera peina un abrazo rompe espalda mante Roy de Emilio Vázquez pende saludar entero que te va peja peisa ya y por ñande programa que usted ya vagina Baisha para que fuera peina ya ese ñande molde tu y TV y kumbu ñande cari pues mi kumbu ve con amba expone TV son ñande o sea ahora ya por un imagina edición número 243 de Cagatoralo mita Pecha ya ese tranquilo por ahí pozo peguay ya ahí abu llegue Rue Sergio abu llegue entero este me va ya puse escape más 595-985-162-975 ñande pumbu pope guayna que oye tema Juan 4:23 Génesis 49:10 y nada que vamos a poner dueños de Génesis 49:10 o poner dueños de Ina acerca de versículo del Mesías en Génesis. Pero hay claro por ahí referente a 4:22 de Juan Hey. La salvación viene de los judíos. Bueno, a Génesis 49:10 y no quitará el cetro de Judá hasta que no se quitará el cetro de Judá hasta que viniera el Mesías o el Shiloh allá. Entonces, para que tú yo apilan de textores. Bueno, Génesis 49:10 habla entonces del Mesías. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Según 4:23 de Juan, adorar en espíritu y en verdad. 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O uma con angape, arajape arabo. Y añetete haitebe homo tushata homo peteñita ñanderute tebe oyapota hañete pe hi anga cuaitevive ha añetete haitebe katuko aisha guante oí homo tushamo mba'eguasu'arã chupe ha homo peteĩrã chupe ohekahína ñanderute ete ha tema oheka adorador en espíritu ombotucha omongakuaára chupe homo peteĩrã chupe patamina sea. Bueno, Vimpe y 4:23 Pero viene un tiempo y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con sinceridad, porque también el Padre busca a los que son así para que lo adoren. El Padre busca que lo adoren ellos. Claro, todavía allá la de importancia la de adoración mía, pero es cae la adoración. Añande cañande o enduce pe ñande voz pe ñande ñepu ya ello es la cosa. Ñandu pues algo tiene sentimiento allá. Ñande gola ñande aputu umende ya anda ya lo mismo que mire bueno endera y jupe donde ir de la te amo ya donde chupe pero o sea pues aereo va eso de ese mire coro hay jueteño ese no importante teño ese bueno ya ve o enduve ne empuja eso pues ahí ja beben ya en vez de un plato reviro se más dos la palabra es importante. No solamente Yandeji Purujama entre seres humanos, sino también Yahweh quiere escuchar el sonido de nuestra voz cuando le adoramos. Es para que Él le hace bien eso. Pero vengo me de la voz. Ya adoras a Machu Beñe, púbete a pura y pupe, catuya pura y bueno.
A ver, adorar en espíritu. ¿Cómo se puede? ¿A qué se refiere? Bueno, mandio con la samaritana. Ella es curi con samaritana upicuera que oya poja we. Oya poje tata anga. Jaja cuera oye supeta anga en donde debe, oye lo que sea. Jaje y jala y Dios. Habei ojapo hikueira raka'e avei ta'ãnga ha he'i pe ala Dios de Israel. Este es el Elohim de Israel. O sea, os representa Yahweh petín ta'ãnga. Ha upéva iporãi. Yahweh ndoipotãigua. Mave ndoikuaái la mba'éichape onde jarata, por ejemplo, osẽ unguare hikuái Israelgui ha'úhina pe desierto pe ojapo Moisés ojupi unguare recibí hag̃ua los 10 mandamientos. Ojapo hivivete iguaira angaja y peala Elohim peala ñandenuhérakue la Israel la Egipto ojapo sarambi vyry guarara hivigue ojapo tifarra y forro naiporãietela ojapo hivi la iva y vean o representar hivi la Yahweh peteĩ ta'ãngápe ha pe omáviko la ohesákue la Yahweh pe he'i hag̃ua ha'éko oreko forma de buey o ha'éko oreko forma de hombre. Oreko forma de ave, tepa oreko forma de... Por igual ella. Nadie le ha visto jamás. Por igual. Yahshua upea la ipecuñame y no ñemunguetai. Bueno. Omajela tiempo, Shamio, han ya adorado a Yahshua en espíritu y en verdad. Me coteño, este lugar estratégico, este lugar de material, de pues sí o sí, ni ya de cuánta engañan en donde no. Adorar en espíritu. También quiere decir sin representación de Elohim. Isaías 42:8. Ya mañana Isaías 42:8. Y usted aquí mensaje importante. Ya tendé por nada pegar. Usted coge y yo Yahweh. Este es mi nombre. Y a otro no le daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Se la pese glorificación, la pese alabacena, mo pese botuchacera, la se poder, la se alabanza, no ini ta angape. Ani pe dirigir la ta angape ha pemo hace a recibir la pende alabanza, no. Directo na gente y la tema, va también hacia. Hamburguí con ellos ya pueda anga, o ya pueda dibujo y o ya pueda nambrena, pea, ñembo, pea milagro, pea, esta ñandereje, pea interceta, pero todos son mentiras porque no existe bíblicamente un solo mediador entre Elohim y los hombres, según 1 Timoteo 2:5. Peteinte la mediador, no ir ni dos, ni tres, ni no existir ahí por mediadora y fuera, no. Un solo mediador. Ana y por y vemos otra parte de la escritura veía. Hoy veja otros, no. Entonces lo mismo, último vez, pea tal cosa libre jamás, pea tal cosa libre jamás, pea tal cosa acá, uno recola hanga y. Antero vete a ver en Jesús, antero vete a ver en bo ara, en bo nambrena. Eyukasu vejera pe tal cosa para sacrificio. A las deidades paganas, porque eso no está permitido por el primer mandamiento, segundo mandamiento, eso capítulo 20, versos 3 y 4. No tendrá Dios ajeno delante de mí. Verso 4 en adelante. No te hará ninguna imagen, ninguna estatua de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el agua, bajo el agua, en nambrena. Anioini, ella mismo, antes en donde nave, porque sea en de yara, ese celoso ellos en ella, dicta, donde sea. Y ande está, te malamente la y por amandela y celosos, ande a tu de como acá a ti, otro dios y cuera. En bo ara, en bo fecha, yucana, brena, san naikwa arera, pepapea, yucasu be cure, yucasu be vaca, yucasu be guazú, na la oía. Eso es sacrificar a los dioses, o sea, eso viene de la paganidad, eso no es bíblico. No, nosotros, ahora, solamente el pueblo de Israel se le permitió hacer sacrificio de animales puros. Curendo y sacrificar a Yahweh. Entonces, allá.
Pero cuando viene el Mashiach ya no. Yande y conteme ya pumia en espíritu ya adorado. Ni conteme ya ya yuka jerape ni ya agrada a chupe animales ni hay po y emisario ni hay po nambrena pea intercesor y mediador nambrena no mi arera pe ya yuka y una cosa no. Eso ya no podemos hacer, eso no está prohibido, no está permitido, prohibido terminantemente. Entonces, ya la ñan de adoración ya anda a más santo, la ñan de adoración ya anda a más permitido, ya no más más ya vuelve cuando recibe, porque anda ya pez. O era un de no está pe, la ñan de ya pe milagro, donde tiene orecua espina de corona, o era un de tiene orecua barba de inambrena ya caen pucua ti cuadro hija. Oye, cripa ese jane, bueno, hay suma gatu, mongara y cama gatu, consagrama gatu, veas y se la mongara, es consagra. Para ese pio veteita anga es consagra, ta en su, ta en mata indita, es servita chupe, violando ese hermano de la primero a segundo mandamiento de eso capítulo 20. Pero que ella ni mongetama, y lo está por ando, ese me oído clases de 10 mandamientos, y hoy PTI. No prohibiría la tanga ya adorar a otro a tu prohibía, ya bueno, a lo prohibían con la Biblia, pero no prohibirían con doctrina de hombre. Ni cambiado, sí, ya sacaron y bueno, saquen sus conclusiones. No estoy para juzgar religiones, pero hay una religión que sacó eso de su de los 10 mandamientos, cambias y vio muy otro mandamiento bíblico, pero hoy a los 10 mandamientos muy oye, seguir la tanga, lastimosamente. Cuestión de dogma, pero no interesa si el dogma está violando la palabra de Yahweh, ya la dogma de Catuí llore con más autoridad que la misma palabra de Yahweh. No se puede, güey, así. Bueno. Entonces adorar en el pipaco está aquí lo están un quisinitas el lomo de nao está cocueve está ahí lo están ya el iguri. Pero ya se guita un varía puta la escritura lo demanda. A ninguna escultura coge y se anga. Esculturas y se anga. Esa va. Hay mañana llegué pues Isaías 42:8, eso capítulo 20 verso 3, 4 en adelante. Y celoso y mandé de ya ande a tu ya pues la tanga hija eres una peaco y poder a la vez ahí Dios todopoderoso nerera ve hana ame san piquillo nerera ve coe rogamina a la pina hemos acá tío hemos sombrero la de llave al toque hoy y celoso de y mande va y con nena nota la vez va y pepe hoy no mande maldición hasta la cuarta generación eso seguía tu hina de mata indilan de tanga y cuya ya esa ojo llevo lea por mata pandei ni muñare entero arija cuando o seguir llevo ya pues vea ahí y la cuarta generación ni por ahí o vaya qué baro le gusto yo con ambas ella ni pues ni manda respetando la audiencia a ver si tú use porque ayer dirigida con respeto porque de todos los oyentes hay poner identificado algunos dice tal parte va tal cosa pegua entonces bueno no defiendo religión solamente defiendo la verdad y digo lo que está escrito PNP no está de conclusión siempre pensando ya ni defender también de y mi respeto para los católicos que me oyen o un mensaje hacer o ya puedo hacer preguntas bueno no está entonces, mi respeto para ustedes, pero analicen realmente lo que dice la Biblia. Mapa o vale ver lo que dicen los hombres, lo que dice la Escritura. Bueno, va ellos a ver. Bueno, la adorar en espíritu a ver y allá nicoteína de ella ya recopete y tanga. Ya bojera chupela Dios todopoderoso o ñanderuete añetete guaite ni baebe ni ñande yara ni ya referido esa la tangare no naiporigo esa ya suago abeñe ebe samaritana dia ya suan de mango he llamo a suena amela se tu foto
peango bella ponga pea adora porque pea en la chetúa. Pues él no le dijo eso a la samaritana. En espíritu y en verdad eso. Entonces, yo vengo Hebreo capítulo 11 verso 6. Sin fe es imposible. Y que tu única, no hay caso, el ande Yerovia éramos la yande eteres la que todos me dicen ambos supe porque sí o sí hoy te cote que la ande en embollata no gendape de Yerovia o sí tija o me está hande la necote donde necote es esa. Sin fe es imposible agradar. Eres ellos, pesa, porque los mitabos esa sean en la o esa se. Entonces, panda de más fe, eres esa pa mano y la cosa no da de más fe. La fe en Ojiseina, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreo 1, 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dereja no con seguridad, aunque dereje 6. Vea la fe. Necoteí esa. Ande se vuelve lo estamos poniendo. Idea pasar con la ñande yara. No, hay así pero y hay hacen acá vina ve malo y están acá se ve cuadro y ve curusure oñía y corona y barba japea la ñande yara ese es mi sí veces. No, cuando ahí. Esa es una imagen creada por los hombres, pero no es. Y no se le puede representar. Aunque te ya lee Isaías 42:8. Reportaje ya representa eso. Más veo, ninguno es simba, ese está representado. Ese pende y cuata cierto. Más vigo esa su pela, solamente Yahshua no es el hijo. Pero en donde irima bebe la esa guapa la el padre la va de color para gestar de copa cuerpo no de copa cuerpo la y no, él no habló de eso. Sí habló de que él no tenía cuerpo, eso sí. Ahí me rectifico. Él dijo que el padre es espíritu. Pero él nunca dijo que el padre tiene tal color de ojo, tal color de cabello. Lo necesitaba un atendí de aquí para allá, cualquier tanga, pealañan de creador, pealañan de. Y que tú yo vaya. Idólatra. Politeísta. Están de Dios, están de Yara, porque en un atendido es una cosa, porque yo había bien de Yara, vine más, es tu amo. Bueno. Y esa misma, ella topaba, ya. En verdad, ¿cómo se puede entender adorar en verdad? En espíritu ya explicamos. Ya de conciencia por, ya de conciencia por ti, ya arrepentí lo mitad, ya dirigir al Padre en el nombre de Yahshua Hamashiach, lloren de Padre bendito, que a todos hacemos contigo esa putu, porque se dañe ese nendie, se hay cuando se endutaja, donde los esairamos lleve se hay cuando era y meja, vea la feina. Claro, viaje y vende, era ibe con sendas de pero oí, y es ahí ese gua, escritura. Hasharo viaje que debo buscar su peo, mando a ese pecador. Haro viaje y lo resucita, güey. Hoy hande quiere, Padre bendito. Que o intercede, hace de jejina. Es en domina su pe, coño, en mí se ande, como jetan de erupive, se perdona a mí, que nace yo en mí, que nace mopoti, que nace guayabú, haya equivocado, ja eco ngara, haya poco haya po ngara, a mañana con mañana ngamabe, a hendu ngara, o se coche yurubi, o se ngara. A violar con la de ley, la de mandamientos, a pagar con el iponay, ahí me consciente. De corazón que ayurende, hay botar y cuá, y pecue, donde los echamos y veces está vetender ejero, hay ju, andere y cuá, anda y pueden botar, ¿no? Mañana, mira, esa, pera, los hay ju, pesa, y botar y mungetan. Mañana, no ya ese, se da ese, pero esa baña es en día, ni no hay voy más, ver, nunca, ni fotografía no existir, ni nada, ni visión de él, nada. Pero si hay cuá que existía. En espíritu y en verdad, con sinceridad, sin, pues a ver como verdad es importante ya aclararlo, porque algunos y yo hay que adorar en espíritu y en verdad, pero es falsa doctrina, pero yo adoro al Padre en espíritu y en verdad. Bueno, claro, estoy de acuerdo en eso, acá dice que el Mesías
es la verdad. Entonces que cuando le adoramos al Padre, tenemos que adorarlo solamente a través del Mesías. Perfecto, excelente, muy bien. Así es. ¿Y qué más puede significar la verdad, aparte del Mesías? Bueno, ¿qué más puede significar la verdad aparte del Mesías? Ya me en año de versículo como para Yeshua es hija es la verdad. Juan 14:6. Cada falta hueña mira. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy pona excelentes. Claro, la adoración al Padre sin el Mesías, imposible. ¿Por qué? Porque un solo intercesor tenemos entre los hombres y ante el Padre. Mm. Un solo mediador entre Elohim y los hombres. Entre los hombres y Elohim. ¿Quién? Yeshua, el Mesías. Hey. Timoteo 2:5. Un solo mediador, nenga. Hay por y está. Ajá. Entre los intercedentes añaden de favor. ¿Verdad? Hay por y otro intercesor. Bíblicamente no hay. Ahora Perú está ese documento dogmático y cuera. Revelaciones de no sé quién sé yo, qué sé cuánto. Voy allá de ya veis más, porque no iría garantizado por la palabra. Nadie puede ver visiones o recibir órdenes celestiales que contradigan la palabra de Yahweh. Mamá vio como en la Biblia, a veces en la OP ya cambia para no. Hablando de la verdad, muchos adoran al Hijo creyendo que es el Padre. Y eso también tenemos que entender que es una falsa doctrina. Bueno, excelente. Sí, esto del Papa. Bueno, pero vamos a comentar más en algunos grupos. Algunos ir de acuerdo, a otros no. Por fin, y la verdad, ya, entonces, para hacer pues y no la verdad. Yo lo que dije ahí, yo no defendí la religión católica, mi querido oyente. Para votar pues está en claro. Ser los únicos en algunos grupos que por fin como papa y la verdad de que el Mesías no es el Padre, que no es el Elohim, el Dios. Allá, aquí me puede hacer haremos inte ambos y como lo intentan hacer bien. Las únicos que usted ve que por fin se iba la verdad, lo mitando lo bien y inte supea. Yo no estaba defendiendo toda la doctrina de esa religión. Parece siempre, si alguien dice la verdad, bueno, y por eso, amigo, solamente que no me el versículo bíblico allá, en su declaración, el Papa. O sea, lo que ya compartía conmigo a mi grupo, pero sí comentario a racatabla, más otros pero cierto, vamos a ella. Entonces, a cierto peco comentario, por un lado, sí, tenés razón, que muchos están adorando al hijo pensando que es el padre, entonces ese no es la verdad. Entonces ese no es una adoración al padre porque le están adorando al hijo, muy por nada, pero se no defendéis yo en otro lugar quiero dejar en claro que se ha defender la verdad la hija del papá por fin y algo cierto hay. Que el Mesías es el hijo y que no es el todopoderoso. Apago se está y veces más en el programa un año también ya predicaba abuela por todos lados, siempre ya es la misma cosa, lo estando lo vi ahí. Y sí, ellos fueron los que tradujeron la Biblia, ellos fueron los que, como yo y mí, alguna cosa, entonces, hoy eres para ir. Ahora, no me preguntan por qué ahora mismo se atreve a decir la verdad de miles de años de mentira. Bueno, tengo miles de años, 100. Año vimos menos ni por un y pedaco doctrina, año 300. Cuando tambah año 2000, a 1720 años. 1720 años viene con Yapumba, esta. Por fin y la verdad. Ya la cocojero era güey nadie. O costata y pero ya mala alguien de Botaví por 1700 años a 20 y cuando digo están de la verdad por 1700 años no se ya punde pero cuando yo de la verdad ya.
Qué bárbaro. O sea, y sí, y mintieron o engañaron crearon una doctrina, pero con y la verdad bíblica. Pero Biblia vengo y la verdad, lo mitad de malinterpretar. Oye, guía la doctrina humana, la interpretación humana que no está enlazado con la escritura. Mm, sí, obvio, la interpretación es mañana juegan con la escritura. O sea, leer y parte de a ver, peaje hice tal cosa, pero no ahí lo ves. Y bueno, eso fue lo que pasó. Hay algunos versículos bíblicos, y eso está evidentemente por estudios se puede mostrar. Y hay evidencia de que se añadió. Y eso lo hicieron en el catolicismo, no hay duda de eso. Pero ahora no, o sea, y que ahora a mí me preguntan si qué es lo que va a pasar, si está reformando o no, yo no sé. No sé si va a haber creo que una de las reformas que impactó fue en el Vaticano II, ¿verdad? Concilio Vaticano II. Pero no sé si ahora qué va a pasar, porque cierto vago realmente ya pues no hay cuello reformata para la doctrina y cueña imbaebe. Se va a defender de la verdad, ya porque pango en la Biblia. Ahora, yo no estoy no estoy en el seno de la Iglesia Católica, de bueno, cuando ya pota pe o ya pota más y va a ser digo emisario del Papa. No voy a poder decirle esa cosa. Hay muchas cosas que yo no puedo responderle acá una gatilla ya por juicio ahí. Yo simplemente pido disculpas a los católicos que me escuchan. Pero oye, es la verdad. No defendemos. Yo no le defendí a la religión católica, ni tampoco le estaba defendiendo en su totalidad. Se la defendía a parte de ella, que el Mesías, el Cristo, el Jesús, que muchos dicen, no es el Dios todopoderoso. Para los evangélicos, Jesús no es Jehová. Para los católicos, Jesús no es Yahvé. Allá, apéandengo, cierto. Apago ya escuela de estudio, ya envía, estamos en la perovia y no la mine y na peña envía. Pues está ahí ven o han oído y quisegua. De pasarme tampoco enviarme tampoco erumina se la. Oye, hoy el Papa vio recibí, estudiar, veamos. Sí, eso nosotros hace tiempo estábamos enseñando. Y eso, entonces, tiene razón, adorar en espíritu y en verdad, bueno, negativo yo estoy adorando en espíritu y en verdad adorando al Hijo. Al Hijo no se le adora, porque Él no es el Todopoderoso. Entonces ya corregía la de adoración. Sí, hasta ahí. Bebe un guarata. Bueno, vamos a omitir algunos comentarios porque no estamos para hacer, según Aimei, allá pongan más análisis de las opiniones papales ni de los cardenales, ni mucho menos, como dice acá el documento no, yo no quiero entrar en esos detalles. Bueno. No son ñandego bíblico, lega. Biblia, na pembo use. Biblia peonia. Esta tema va y se peaña según el documento conciliar o el dogma o lo que sea, pero no. Ñandego Biblia y nada, Bueno, me van a disculpar en ese sentido. Si no se ha admitido BMPA, están los que hace tiempo me querían enviar sus prédicas de revelaciones que recibió tal profeta o tal, ¿no? Y hay libros que recibió en profecía, en visiones que por tal y tal, entonces se aceptaron de EPA, a ver, ale pataron la educación, se validar donde la NPA. Entonces, mi otro día yo cotamos no IPA. Biblia sí, es versículo bíblico, a ver, tú, ya esa. Allá bueno a reconocer, ya bueno me reconoce mía. Bueno, sí, la palabra del Mesías, es así, la palabra del Mesías también es la verdad. El Mesías, el Espíritu Santo, y la enseñanza del Mesías, la palabra el Pentateuco o la Torah, los libros proféticos
Y allí están los libros, ya sube Salmo, bueno, los 66 libros que están allí. Y ahora me están preguntando. Esos, y claro que son verdad. Ahora, si la Biblia, ahora, como, si fueron mal traducidos, eso se hace un análisis, análisis, pero la idea siempre es la verdad. La idea que ya hemos dicho es general. No es que todo es mentira allí. Ojo, no sé de dónde sacaron eso, pero no. Si no, es la yaleta. No sé, amigo, si el Papa va a cambiar, no va a cambiar la Biblia. Ese no es mi análisis, no, ese para ese trabajo. O sea, hay que investigar, o sea, hay que preguntarle a los hermanos católicos, a los sacerdotes, que ellos saben de eso, si que hay, que si usted es de esa congregación, discúlpame, yo no sé, discúlpame ya. No sé, no tengo idea si el Papa va a cambiar o no la Biblia y qué va a pasar si cambia, o sea, esa va a la puruta, no sé. O sea, es que no tengo información ya. Bueno, con respeto a lo que están preguntando eso. A ver, ya topado otra cosa. Bueno, adoración, espíritu y verdad. ¿Qué puede ser un versículo que demuestra que la palabra que Yahshua predicaba es el mandamiento de Yahweh y que ese también era la verdad? Pillama. Versículo bíblico ya demostraron que la verdad del cual está hablando allí se refiere a los mandamientos que Yeshua habló. ¿Va? Y Juan, tu palabra es la verdad, y a Yeshua. Hay una ya comentar. Tu palabra es la verdad, en Juan 17, bueno. Permíteme un ratito a ver si te respondo tu. Sí, Juan 17:17 a Juan 18:37. Para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Bueno, Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Esa, ya entonces, la verdad también son los 66 libros, pero ¿qué pasa? Que esta congregación veo y bueno, Nuevo Testamento no me lo vale. Entonces, con adoración en verdad, ella pota la y anula panola el resto, ya. Ojo con eso, porque tu palabra es la verdad, y Yeshua. ¿Y a qué se refería? La palabra de Elohim. Pongo en ella con la Nuevo Testamento, amigo. Cuando Yeshua estaba hablando ahí, en Juan 17. Claro, el Pentateuco, la ley, los mandamientos, los libros proféticos, bueno, esos son verdades. Entonces, él se añade a ver, Juan 12, 49, 50. Ahí, ¿sí? Juan 12, 49, 50. Y Yeshua que la mandamiento que el Padre, es la verdad. Entonces, él dice una adoración en espíritu y verdad. En espíritu ya es verdad que decir que de que tú ya sé de la palabra. De que tú ya anulan, ni que tú ya muy ni que tú ya es cosa, ni que tú ya muy revelaciones o contradecía la palabra. De que tú ya adorar en doctrina que no está en la escritura o doctrina inventada por hombre. Eso no es adorar en la verdad. Sencillo, ¿verdad? A terminar con Juan 8, 31, 32. Y conocerán la verdad, ¿Y qué va a pasar si uno conoce la verdad? La verdad los hará libres. ¿Libre de qué? De falsas doctrinas, de falsas interpretaciones, de malas prácticas, de una falsa manera o una mala manera de adorar. Pero pero aquí pregunta, si hacen qué cosa. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis, ¿qué cosa? Discípulos, PPI, y conocerán la verdad. Pero cuando uno va a conocer la verdad, si permanece en la palabra de Yeshua, en su enseñanza,
Anina ya piadi lo mitad, anina ya sé, anina ya llegué a la invento, a dogma, que revelaciones, que visiones, que hoy que o infierno, pe cielo, pe nambrena. Un día me meten de mango con anga. A la Biblia tuya, no, casi. O habría muñe por un jango aquí celebración, jajo, comentario otro lado ya vi para eso. Que revelaciones, que sueños, que visiones, que prosperidades, que éxito, que bendiciones. Nambrena. Ay, ay, ay. Tremendos. Y esto no es adorar el Espíritu y es verdad. Bueno, seréis verdaderamente mi discípulo. Bueno, pero APGI no se refiere a que todo lo que abre la Biblia y lee nomás ya son sus discípulos. Hay que permanecer y sea y obedecer a la verdad. Es practicar a la verdad. Es ejecutar a la verdad. Es defender a la verdad. Algunos no lo hacen. Por conveniencia siguen predicando cosas que no es y ya saben que no está bien. Pero no, por no perder posición y estatus y sueldo mil. O sea, y deja de predicar y no hay cuál por no manda hija huella. Y bueno, lo siento. No eres un hijo de Elohim que está adorando en espíritu y en verdad. Te han acomodado y amigos, asalariados en eso. Bueno, y obviamente lo, el que anda así eh, no puede ser que demasiado a ser injusto que si no se arrepiente, si no se arrepiente, o sea, no puede tener la vida eterna. Mm, Pues acá hay una pregunta de qué pasa con los que, bueno, en este caso dice, ¿qué pasa con los que están adorando pero no saben que están errados? En ese caso es otra cosa ya, pero la hoy cuadama o la ya uija erema supenda y besa, oye, o seguido ya po. Entonces es contado como rebeldía. Cuando uno conoce la verdad y no obedece esa verdad, es un rebelde. Pero no hay otras cosas, o sea, ya va a quedar en juicio de Yahweh, si es negatuya ya po. No estoy para juzgar acá, ¿verdad? A esta clase, güey. Porque muchos ya murieron desconociendo allá. Oímos, bueno, no, yo no revelar su peo, no hay, pero murieron adorando como dice acá, adorando al hijo pensando que era el padre. ¿Y qué va a pasar con ellos? Bueno, Yahweh sabrá, porque no se les reveló, no se les dijo. O sea, en de ella, el maestro va a ser el culpable si el maestro sabía. Va a ser tan de la maestro, andere y cual la verdad, andere kinini. Eti falsedad, la ande dice, bueno, porque y porque también el Mesías le dijo a los fariseos que no le deja entrar ni entran ellos en el reino. Y bueno, ahí tenés un versículo bíblico. O sea, da igual, la moitemos ahí, pero muy buena opinión, cierto. Eh, a escuela doy que el reino ve, porque un eva y pavo. Pero la pues seguía se cuenta más hecho y que está ahí lo ya y pan. Y ese vamos a dejar a cargo del padre. ¿Qué pasa? No quiero meterme en cosas sí, adoraron al hijo pensando que era el padre, pero no hay la verdad. A lo mejor lo hicieron de corazón, pero a lo mejor sí sabían que era verdad. O cambiatas y pues más igual al corazón. ¿Quién es el que pesa el corazón? Yahweh, nuestro todopoderoso. O sea, pareja es el juicio final, vean, mando y cuata más la. Vos lo pesata la corazón, porque sé que tu gente no jopaitera mía tan en duda, o sea, estamos ahí cuata la verdad, o más no supe cuera, o cambiata o no cambiamos, ahí pa. Ya voy mandando y cuata, de acuerdo, usted a la juicio también. Pues ya voy pues todo, cuapa, super no hay podemos ahí un botar, sé que tu gente, bueno, gente tengo y la adorada pues al hijo, pensando que era el padre. Y bueno, a lo mejor, o sea, no hay no supe la verdad, o cambiata o no cambiamos ahí. A lo mejor la eres, dejando y cuase, acaso la evidencia bíblica, oye. Entonces, en ese caso sí se cumple lo que acá pregunta uno. ¿Acaso eso es idolatría o no es adorar al hijo sabiendo que él no es el padre? Es idolatría. Lastimosamente duele decirlo, pero hay que decirlo. Cuando vos estás adorando al que no es, eso es idolatría.
y el que no es el Padre. Adorarás solamente al Padre y él solo servirá, le dijo Yeshua al... eh, así es que... Entonces, Shendiga tuya que eso va a quedar a cargo del padre. Ya ni en único anga ogendúa con amba ere. Aben de discutir y no, aben puede ser, no puede ser, na cambiamos ahí, se abuelo, se retatarabuelo, pesa, cueja, se pesa, llegará, na cambiamos, y bueno. Pepe sí, por rebeldía, amigo, lo siento, no entra en el reino. Pero no te puedo juzgar, no quiero juzgar a los que ya murieron sin saber, sin conocer estas verdades. Dios se queda a cargo de Yahweh. Y si han adorado en espíritu y en verdad, y si estaban equivocados, Yahweh sabrá qué hacer. Pero la mensaje en Oñandé siempre ñandé ñeía vivo penguaram. O sea, siempre lo mismo hay que hacerla. Bueno, a fulano, mías, a sultano, mías. Bueno, ya descansaron. Ñandé, güey, no hagan la ñime en la mira. Donde la oputu, ya. Hago Yahweh muy cuata, ñandé, na ñeña, ya corregí, compañero. Si a vos te parece que, bueno, vos estás adorando al hijo y ya sabes que no, la adoración no es para el hijo, que añade al padre, Ana, ella corregina. Ahora la añade, y cuando me va a boicotar a mí, otro mano a cuello, San mío lo siento. A lo mejor otro te va a dar respuesta, pero no quiero entrar en eso. Bueno, date coño de ahora vos. 41 minutos, me estreino, vaya, y pongo una cosa más. Pati abrazo rompe espalda. Piche ya muajen ya pupi nyari bia poco este día aragua. Mamá pastor Emilio Vázquez ben mangue koi yuma. Como ajewe ya pupi pea cote bia poja EPM. Shalom hasta mañana. Amo ku onse kaiwa. Ay, atoraya yo topata coero. Shalom bendiciones mante. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ve.
llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Bien has dicho. No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Porque a los tales, Dios ha prometido su espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Yo soy el que habla contigo.